Seguimos en diálogo abierto aquí en Grupo Fórmula con Pepe Centeno, con Felipe Gaitán, y le comentaba antes de ir al corte, ya lo habíamos analizado en su momento, este llamado mentirómetro, llamado así por la sabiduría popular, que es este ejercicio que se hace una vez a la semana en las mañaneras del presidente, donde se exhibe a medios y a periodistas en base a las menciones positivas o negativas que hacen respecto del gobierno. Y hasta donde yo me acuerdo, por el enorme respeto que le tengo a esta profesión, pues el trabajo de los medios de comunicación es exponer, el trabajo de los medios de comunicación es investigar, y es un contrapeso natural del ejercicio del poder. No se trata de alianzas, de amistades o de filias o de fobias. Es un trabajo profesional que es el alimento para que la sociedad, usted, yo, Pepe, Felipe, estemos enterados de lo que sucede y normemos criterios particulares. Insisto, y lo digo en plena convicción personal, por lo menos en este espacio y en esta empresa, nunca atacamos per se a nadie en lo personal, no adjetivizamos, no nos burlamos, salvo en circunstancias y situaciones, porque a veces pues, es imposible no hacerlo, pero no se trata de establecer bandos, se trata, como le decía, de que usted tenga la información para que pueda tomar criterios que luego se deciden en el voto, por ejemplo, y que me queda claro que el gobierno federal pues quisiera que todos los votos fueran a su favor. Estas tensiones creo que además han generado fuera del país una imagen bastante desagradable. Nos comparan y nos colocan con tiranías, lo cual, aunque todavía no sucede, pues técnica y temáticamente parecería que vamos para allá. Nosotros seguimos en lo nuestro, en esta postura personal, en esta postura de convicción, de seguir, insisto, analizando con la información que proviene de las acciones del gobierno y que quien finalmente las consume, que es usted, que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados, tendrá la mejor opinión y, por supuesto, la mejor decisión. Felipe. Sí, Memo, fíjate que cuando uno entra a una narrativa siempre encuentra los personajes, hay protagonistas y todo protagonista necesita un antagonista. Esto en la narrativa, en la política no se requieren antagonistas, se requieren adversarios, sí, oposición y demás, pero no en blanco y negro. O sea, en la narrativa sí hay esta cuestión de blanco y negro y uno lo puede ver en las telenovelas, lo puede ver en las novelas, lo puede ver en la literatura en general, pero en la política no, tiene que pasar por muchísimos matices. O sea, uno no es bueno bueno y otro no es malo malo. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es trasladas un elemento moral y literario a una narrativa política que tendría que ser de otra manera. Y el mentirómetro esta de quién es quién hace este blanco y negro. O sea, estos son muy malos. Y lo que me llama la atención es el peligro de moralizar la vida pública y la opinión pública, porque aquí estás matando al mensajero, no estás atendiendo el mensaje, matando al mensajero bajo preceptos y categorías morales. ¿Ustedes recuerdan durante mucho tiempo, hace siglos, sobre todo de la Edad Media hacia la etapa más oscura en el mundo novohispano, cuando alguien era moralmente juzgado se le colocaba un San Benito, el famoso San Benito, y se le exhibía públicamente, se le ponía un cono blanco y demás? Estamos reinventando esta forma de señalar a aquellos que no comparten la visión del régimen. Y el presidente lo dijo, estás con el régimen o estás contra el régimen, estás contra el cambio o estás con el cambio. Y lo que hemos visto es, uno entendería, bueno, hay periodistas que son muy críticos y se entendería esta parte de que no le incomoda al gobierno. Pero hay notas, y esto, por eso retomamos yo creo que retomamos esta noticia, este tema, esta semana, porque personajes que eran cercanos al régimen acabaron siendo exhibidos. Estamos viendo a un Julio Astillero que tuvo que ir a la mañanera. Otros personajes también han salido que habían apoyado a la Cuarta T, hasta medios internacionales han aparecido, desde medios internacionales que son señalados como aquellos que mienten e incluso organizaciones que se dedican a defender a los periodistas. Artículo 19 acabó siendo exhibido también. Entonces uno se pone a pensar, ¿quién está a salvo? La pregunta es, y aquí viene, ¿quién moraliza a los moralizadores? Y al final de cuentas, un moralizador va a ser de su propio principio sobre el cual está juzgando a los demás. El desacuerdo no es enemistad y estar convencido no es tener la razón. Pepe. Pues a mí me parece que esto es un acto más, uno más de muchos de distracción, de este interés de relativizar la verdad.
y de que existan múltiples opciones para el televidente, para el consumidor de noticias, para el ciudadano, sobre cómo aproximarse hacia la realidad. Y en esta multiplicidad de opciones, el presidente y la narrativa del gobierno en lo general, la cuarta transformación, salen ganando porque no hay nada sólido, no hay nada concreto a partir de lo cual las personas podamos establecer un juicio. Y eso es lo que le conviene al presidente. Por eso es que salen con este mentirómetro, que además con una metodología bastante cuestionable, y además, algo que me parece muy, muy delicado es que desde el poder se esté hablando de ética, ¿no? Y se esté queriendo juzgar el profesionalismo o no de los medios de comunicación. Y aquí también valdría la pena apuntar una cuestión. Hay notas que son exclusivamente informativas, es decir, que lo que buscan es comunicar y difundir datos y hechos concretos. Sin opinión. Y hay notas que son de opinión y de análisis, en donde ya viene el juicio de quien lo emite, ¿no? A partir de su cultura, de su filia política, de su ideología, de los datos con los que dispone, en fin. Entonces, hay dos categorías claramente definidas. Este programa es un programa de opinión y hay otros programas que son noticiarios, que son exclusivamente de transmisión de datos, de información concreta y objetiva. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que si desde el poder público se va a determinar aquello que es ético de lo que no lo es, ¿no? Aquello que es profesional de lo que no lo es, entonces los ciudadanos estamos de alguna manera siendo imposibilitados para nosotros emitir ese mismo juicio y poder determinar quién es, a nuestro criterio, ético y quién no lo es. Y este juego de volver relativo todo es lo que le conviene a la narrativa del gobierno, porque en este juego pues también ellos ya dejan de ser responsables de muchas decisiones y de muchas omisiones que está teniendo el propio gobierno en este momento. Yo diría, no matemos a los mensajeros, escuchémoslos. Si no estamos de acuerdo con su opinión, perfecto. Si sí lo estamos, pues también perfecto. De eso se trata la libertad y hay que exigir, y hay que vivirla con plenitud y con responsabilidad. Insistía yo en el tema de la metodología, Pepe, que además es un tema que tú conoces muy bien, porque en todo caso que nos hemos dado cuenta, y de hecho lo acabas de narrar y la acabas de despedazar, está hecha a modo y está hecha con la firme intención de decir que quien investiga, que quien da datos o quien emite una opinión, de entrada, de origen, miente. Y creo que ahí estamos volviendo a esta disputa entre bandos, estamos dividiendo al país y estamos, como bien decía Felipe, generando una narrativa unipersonal desde el poder, y creo que eso no tiene nada que ver con una democracia moderna. Pepe, un minuto. En el medievo, Guillermo, la Iglesia Católica, que estaba por encima de las monarquías, determinaba, ¿no?, lo que era la verdad de lo que no lo era. Y se creó el Tribunal de la Inquisición y se cometieron infinidad de injusticias solamente por atreverse a pensar y solamente por atreverse a hacer ciencia. Ese es el grave riesgo en el que podemos incurrir, ¿no? Y con toda proporción guardada, pero 500 años después, parecería que este gobierno quiere regresar a un modelo muy similar. Y creo que eso no favorece el progreso de ninguna sociedad. Mientras menos libertades y mientras menos posibilidades de expresión y de reflexión existan, también hay menos posibilidades de prosperidad, ¿no?, y de progreso para todos. Entonces, yo lo que diría es, esta metodología que utiliza el gobierno está hecha a modo precisamente para relativizar la verdad. No, no nos vayamos tan lejos, al medievo, hasta hace 30 o 40 años, en el régimen priista más acendrado, los medios de comunicación eran total y absolutamente censurados a decir y opinar lo que el gobierno quería. Nos costó mucho trabajo llegar a estas libertades que a lo mejor algunos de nuestros oyentes que son más jóvenes no lo vivieron, pero para los que sí tenemos esa edad, fue un paradigma, una revolución mental, cambiar a poder estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, que hace todavía 30 años no se podía. Felipe, tu conclusión. Sí, Memo, ahorita me hiciste recordar cuando José López Portillo, presidente del 76 al 82, dijo, no pago para que me Para que peguen. me peguen. Pero lo que nunca entendió es que no era su dinero, es el dinero de los mexicanos y es dinero de los impuestos precisamente para construir obras, para informar a la población. Y durante mucho tiempo peleamos los mexicanos, peleamos por abrir, por la transparencia y por la rendición de cuentas. Y los medios de comunicación son los grandes revisores, observadores de esto.
aparece algo y ellos lo dicen, y si está mal, el gobierno o los actores involucrados dirán, eso está mal, pero podrán hacerlo con datos, no con señalamientos morales. Y ahí viene el cambio. A diferencia de este régimen, en anterior también, por ejemplo, había control, pero si apareció una nota que era muy evidente, tendrían que salir a desmentirla o aceptarla. Pero aquí no, aquí simplemente se moraliza. Yo tengo otros datos, creo que es lo que sería el equiparable a no pago para que me peguen. Y se estigmatiza porque evidentemente si investigas, si analizas, si das un dato duro que pueda molestar al poder, pues entonces ya eres un enemigo y no se trata de eso. Esta es una historia que vamos a seguir viendo porque este mentirómetro parece que llegó para quedarse. Creo que va a ir dando de sí por sí solo. Evidentemente hay un grupo muy grande de simpatizantes de la 4T, del gobierno y de Morena, que seguirán creyendo fielmente lo que ahí se diga, pero también habemos mucha sociedad muy disímbola, muy, además, no necesariamente filial a un partido político en específico, que sí investiga, que sí lee, que sí escucha, cosa que, por cierto, nosotros agradecemos mucho que lo haga en este espacio. Vamos a ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en Grupo Fórmula.